Loco, puedes dormir en el otro lado de la cama. Está enorme. Aparte, a mí no me molesta, en verdad. Estás más cómodo. No te preocupes, mi Frank. Muchas gracias. Aquí estoy bien, solo es una noche. Necesario mañana rompo un vidrio y me meto a la casa si Erika no está, obviamente. Voy. Paul, sentí un impulso enorme y necesitaba venir a verte. ¿Puedo pasar? Yo, verdad, Fernanda, no creo que haya sido una buena decisión venir. No se trata de perder el control, de dar un paso en falso y... ¿Sabes qué? Perdón, qué vergüenza. No, no quiero que vayas a pensar mal de mí. No pienso absolutamente nada, pero hay veces en que no debemos irnos de boca. Que tengamos muchas ganas de hacerlo, los impulsos no son buenos consejeros. ¿Y tu marido? Va a estar preguntándose dónde estás. ¿Qué le vas a decir? Nada. Digo, él obviamente no sabe que estoy aquí contigo, ¿no? Pero pues, tuvimos un pleito muy grande y no quería estar sola en la casa. Quería estar aquí, contigo. Necesitaba verte. Debiste buscar alguna amiga. Amiga. No. Alfredo no me permite tener amigas. Yo creo que desde que llegué a Miami, mis únicas amigas fueron María Laura, la difunta esposa de Alfredo, y Ana. También al principio Elisa, pero ella se dedicó a echarme la guerra. Elisa estaba enamorada de un jovencito muy dulce, muy noble, y Alfredo los descubrió y lo echó de la casa. Pues, obviamente, eso le rompió el corazoncito. Bueno, si no tuviste la culpa de lo que pasó, Elisa no tiene por qué odiarte. No, eso es la misma pregunta que me hago yo todos los días. Yo te lo juro que intenté que ellos estuvieran juntos, hablé con Alfredo, pero pues ya ves, no lo logré, le fallé. Lamento muchísimo que ella piense así. Mira, procura relajarte, descansar y nos estamos viendo, ¿sí? ¿Sabes cómo me siento? A ver, Es que, ese hombre, no puedo dejar de pensar en él. Nada más de pensar en él me pongo a temblar. Me excita tanto. Quiero que toque todo mi cuerpo, que haga cosas indebidas. Se nota que ese hombre es un gran amante, que es intenso. Es pasional en la cama. ya, Fernanda. Mira, con todo lo que me estás diciendo, yo no sé qué decirte. ¿Sabes cómo me siento? A ver, Como las quinceañeras en las películas cuando se están enamorando de su galán. Así. pero a ver, ¿tú sientes que te estás enamorando de él o que lo deseas? Es distinto. Lo deseo. Ese hombre no se me va a escapar. Te juro que pensé que Fernanda me iba a ver. ¿Qué explicación le hubiera dado? No, neta, ni idea. Pero sabes que mejor ni pensemos en lo que no fue. Que son muchas confiancitas, ¿no? Es muy peligroso que venga a buscarte a tu cuarto en la noche. O sea, Entre ella y yo no hay nada. Te lo juro. bueno, pero ganitas no le han de faltar. Para mí es obvio que te viene a buscar para otra cosa. Obvio. No me hubieran podido dar una mejor noticia. Pensé que estaban en Cambridge. No esperaba verlos aquí. Fuimos y regresamos al mismo día. Sí, quería asegurarse de que yo no volviera a cambiar de opinión. ¿Ya se fueron todos a la oficina? Sí, menos yo. Ah, y Alonso, que llegó hace rato de su entrenamiento de kayak. Ay, Alonso.
¿Qué pasó, mi Robert? ¿Qué onda? Tuviste la luna de miel más breve de toda la historia. Ya sé, güey, ni me lo recuerdes. Y te digo algo, lo peor de todo es que se regresaron en balde. Porque mi papá no va a cambiar de opinión. Ya lo sabes. Ni me digas, ya ni me digas. Entonces tú no fuiste sincera con él, para nada. ¿Y cómo crees? ¿Poco crees que le iba a decir, oye, mira, Matea, a María Laura, a Manuelita? Ah, tú, claro que no. Si no se hubiera ido corriendo y nunca más me hubiera visto la cara. Pero tú me dijiste que tú querías a los hijos de Destino. Sí, mira, yo los quiero, Mirna, yo los quiero mucho. Nomás que los quiero matar. Omítí esa pequeña palabrita. Tampoco le dije que estoy convenciendo a Alfredo para que pague el rescate de Ana. Porque quiero que Alfredo suelte el dinero para quedármelo yo. ¿Ya entendiste? Para mí, lo principal es hacerle justicia a mi abuela. Hacer que paguen por empujarme a huir de todo lo que era mi mundo. De eso no me voy a olvidar por nada, Fermín. Por nada. Mira, es mejor que no me quede aquí y busque otro lugar para dormir y ya. ¿No me dijiste que regresabas a tu casa? No, Nel, no tiene caso. Erika es capaz de agarrarme a sartenazos. Mejor ni le muevo, brother. Sebas, tienes que ayudarme a presionar a mi papá para que pague. Sabes que yo siempre te apoyo, pero la verdad yo lo veo muy decidido. Y estás muy convencido de que pague, ¿verdad? Claro que sí, es nuestra hermana. Si la dejamos así, a la buena de Dios, siempre vamos a tener este gusanito de que por nuestra culpa no regresó. Tienes que hacer valer tu autoridad de macho, ¿sí? Las mujeres hoy en día se quieren tomar autoridades que no les corresponden, ¿verdad? Tu mentalidad está pasada de moda. Ahorita las mujeres ya no se dejan, ¿eh? ¿A qué sí? Además, yo no voy a tratar a tu hermana como tú tratas a Tania. Pues entonces ya llevas las de perder, cuñadito. Apréndete bien una cosa. Mientras peor las trates, más se enamoran. Con ese dinero voy a empezar a buscar a mi hija. Pero necesito más, no es suficiente. Pero si me estás hablando de una millonada, por Dios. Oh, no, claro que no. A ver, ¿qué es lo que le pudiera sacar a Alfredo? ¿1, 2 millones, nada más? La realidad es que yo quisiera sacarle más. Fernanda, para. Acuérdate, la ambición es la que rompe el saco. El que poco pide, poco merece, Mirna. Yo he tenido una vida muy difícil como para conformarme con menos. Aparte, llevo 10 años haciendo feliz a papá. ¿Nos vamos o qué? Sí, ok, vamos. No, Frank. Tú no tienes que hacer nada, no te preocupes. Fermín, es mi culpa y voy a hablar con Erika. ¿Va en serio? Porque Erika se va a quedar muda del susto y va a querer que se la trague la tierra por desconfiar de mí y todas esas cosas que inventó. Bueno, eso ya lo veremos. ¿A qué hora regresa de la escuela? Al rato me voy a la clínica a ver a Ana y paso por ti regresando cuando salga de trabajar. Y vamos a ver a Erika. ¿Sí? Come. Siento una porquería completa. Por más que dije que no iba a volver a caer con Alonso a la primera de cambio, bueno, yo creo que tal vez lo que necesitas es buscar la ayuda de un psicólogo, Tania, que te ayude a tratar de soltarte de esa adicción que tienes con ese muchacho. Mirna, soy una cualquiera, una enferma mental. No te trates así, no, por favor, no. Es que el sexo con Alonso es una adicción que no puedo controlar.
Con tal de que me haga suya, no me importa que me humille. No me importa nada. Ya solo resta esperar, mi amor. ¿Qué pasa, Joné? Ya quiero ser mamá. Yo también, mi amor, ya quiero ser papá. Porque ese hijo va a significar muchas cosas para nosotros. Primero, que lo logré. Y segundo, que tu familia y mi familia se unan, se junten, por fin. Te amo, te amo. Todos están furiosos conmigo por haberte avisado, pero a mí no me importa. Todo vale la pena si logras convencer a tu papá. Quise verlo en cuanto llegué, pero estaba en una junta. En cuanto salga, voy a hablar con él. ¿A qué vienen todas esas preguntas, eh? ¿Qué te está pasando hoy? Ana, las drogas hacen que la gente alucine cosas, que vean cosas que en realidad no existen. Estás dudando de todo lo que te conté. A ver, no. No estoy dudando de lo que viste, pero igual, esa no era la realidad. Y tú sí. ¿Qué vamos a hacer si no cede? Van a matarla, Elisa. Y yo me voy a sentir tan culpable. ¿Culpable por qué? De no haber podido ayudarla en nada. Yo te lo juro, yo lo intenté, yo traté. El psiquiatra me contó que ella se drogaba. Yo debía haber hablado con tus padres y asegurarme de que la internaran en una clínica de rehabilitación, pero yo hice lo que consideré mejor para ella. Ella era mi amiga, Lisa, y yo la quería tanto.